Hola a todos y todas, vamos a comenzar un nuevo especial de La Izquierda Diario. Hoy día vamos a estar conversando sobre la educación. Justamente nos encontramos acá, todos somos trabajadores de la educación de acá de la comuna de Antofagasta: Daniela Avilés, Carla Ramírez, Nancy Lanzarini y Domingo Lara. Hoy día queremos en verdad tocar temas de fondo. Hemos estado bien movidos este año con hartas movilizaciones y hemos escuchado en diversas instancias sobre esta crisis en la educación pública, la crisis que vemos día a día con diferentes cosas, que no es solamente acá en la comuna de Antofagasta, sino que también a nivel nacional. Y hoy día queremos meternos a ver ahí por qué existe esta crisis, por qué hay una educación para ricos, por ejemplo, una educación pagada, privada, que se dice que es de mejor calidad. Hay una educación para pobres, una educación segregada, con liceos, escuelas que se caen a pedazos, que se inundan, que están llenas de fecas de ratón, de paloma. Entonces nosotros queremos hoy día empezar a ver dónde se produce esta división, en qué momento empiezan a existir escuelas que se caen a pedazos, porque es así. Y esto se remonta en verdad a la dictadura militar que se vivió en Chile, donde se instala un modelo neoliberal, donde se transforma la educación en un negocio. Y bueno, eso hoy día, después de todo este tiempo, trae consecuencias. Sí, es bien importante ese punto porque si bien no es que la educación antes de la dictadura haya sido perfecta, digamos, también había crisis, lo que ocurre de la estructura actual es heredada de la dictadura, es impuesta de hecho. De hecho es tan importante que hoy día la educación subvencionada tiene más matrícula que la educación pública. Y mucho de eso se le echa la culpa a los profesores, diciendo que es porque los profesores van a paro, etcétera. Claro que es por somos flojos. Pero la realidad es que la educación pública se cae a pedazos y los únicos que han salido realmente a defenderla son los profesores, son los apoderados, son los estudiantes. Y como en la educación pública hay un poco más derechos a organizarse, lo hacemos con las herramientas que tenemos, que es la paralización, la movilización, etcétera. Pero en realidad es la crisis a la que nos obliga a tener que hacer estas respuestas organizadas, digamos. Hay un punto, hay un punto importante, gracias, que tocaste recién, que tiene que ver con, dijiste, la educación subvencionada. Yo creo que esto que ustedes tocan, o sea, ¿qué implica el modelo de mercado de la educación en Chile? Implica la subvención. ¿Y qué significa la subvención? Hoy día nosotros, bueno, todos los días pasamos asistencia y nos preocupamos mucho de que esto sea bien exhaustivo, porque se paga un monto por estudiante. Hoy día en Chile el Estado no solo subvenciona y financia la educación municipal, sino que hay un problema grave, y es que un gran porcentaje del presupuesto se va a la educación privada. Entonces, hoy día nosotros es importante cuestionar por qué el Estado está subvencionando a los privados y por qué hoy día existe esto que decía la Dani de educación para ricos o educación para pobres, o por qué hoy día, con los problemas graves de matrícula que tenemos en Antofagasta, de alguna manera se obliga a que las familias opten por establecimientos subvencionados y no municipales, y se intenta como de alguna manera estigmatizar a los municipales porque el financiamiento va sobre todo a los privados. Sí, ahí algo que por lo que decía Nancy y acá el Domingo, es que en verdad nosotros defendemos la educación pública, pero igual han hecho mucha política, sobre todo la derecha, diciendo muchas veces que los profesores somos flojos, que buscamos como excusa para irnos a paro. Y han salido a decir como que por eso como que está este problema, como que decimos que hay una educación como buena y una educación mala, que es como que los profesores tuviésemos la culpa al final de que exista una educación como de mala calidad, cuando en verdad lo que quieren ocultar es justamente lo que explica más de fondo ahí Nancy, que es el negocio que existe ahí detrás, a través de esta subvención a los privados, que hace que hoy día hayan empresarios de la educación que día a día se enriquecen con este derecho. Claro, acá en Antofagasta se demuestra que hay varios holdings, por ejemplo, están los holdings de los Baptist,
hay otros tipos de holding donde San Agustín, que están en proceso, han algunos pasado a fundaciones, pero eso no ha terminado el negocio educativo porque, por ejemplo, en Antofagasta hay colegios subvencionados que se tienen que pagar hasta 130.000 pesos la mensualidad cuando además reciben subvención del Estado, mientras las escuelas se caen a pedazos, los jardines, los liceos, y, por ejemplo, hacinan. Mientras nosotros en la educación pública existe hacinamiento por la falta de construcción de establecimientos educativos, en el sector municipal hay hacinamiento porque no les importa los estudiantes, sino que más bien les importa tener más plata y llenar las salas de estudiantes para tener más, para seguir lucrando con la educación, con la subvención de la educación. Claro, entonces vemos que hay subvención por un lado a estos holdings, ¿sí? Que son como grandes o ciertos monopolios educativos así, porque no es solo acá en Antofagasta, son como a veces son nacionales, pero también fundaciones que muchas veces dependen de la iglesia. Por ejemplo, acá vemos fuertemente ciertos, claro, que son subvencionados y que son relacionados con la iglesia. O sea, también ahí vemos un punto que es válido cuestionarnos por qué esto, en vez de dedicarle el financiamiento a los municipales, que es ahí donde es donde está la necesidad. Sí, quizás lo que sería bueno aclarar, porque en un momento está bueno lo que dice Carla, de decir, bueno, Bachelet en un momento dijo el fin al lucro y tomó como una idea de que el lucro se iba a terminar en los subvencionados, pero al final fue todo, digamos, un bluff en el sentido de que es más superficial porque sigue pagándose en los establecimientos, siguen haciendo, hay negocios ahí de cruce de activos siempre, que el mismo que arrienda se lleva recursos y así, pero además hay que decir que la educación municipal no es que esté bien. O sea, digo, la crisis que hablaba Dani al principio es porque la educación municipal igual está en crisis. O sea, esa crisis es por un lado producto de que se van los recursos, es consciente, digamos, en un sentido que precarizan la educación municipal para darle matrícula a los subvencionados y ha sido creciendo la matrícula y tiene la mayor matrícula hoy día, pero también es porque la propia municipalidad y más bien los alcaldes y todo el sistema de funcionarios que hay, digamos, de altas autoridades, no el funcionario del CMDS, sino las altas autoridades, tienen sueldos bastante altos. Además, es una cuestión bien cuestionable cómo se administran esos recursos, en el sentido de que, no sé, pues nosotros veíamos que cortar una palmera se echaban más de 1 millón de pesos y no sé, 10 palmeras y tenían ahí 12 millones y así, cosas que no tienen sentido, digamos, para el sentido común. O sea, era más negocio cortar palmeras, digamos, que ser docente. Ser docente ganamos menos que el que corta palmeras. Entonces, claro, y eso es el trabajo de las licitaciones igual con las empresas, porque claro, las licitaciones no es que esté abierta y cualquier persona, una persona X pueda ir y decir, oh, yo puedo cortar palmeras por menor precio. No es que cualquier persona pueda llegar y acceder a ese trabajo, por ejemplo. Y también en el sistema municipal, acá en Antofagasta, velas que 2 años ha ido recortando plata a los recursos para la educación pública. Y nosotros decimos, defender la educación pública, pero no este sistema de educación pública porque se está cayendo a pedazos. Pues nosotros defendemos que exista una educación pública, pero realmente de calidad, pues no este ejemplo de educación que hay ahora. Sí, hay un punto bueno y que en realidad que sea una educación que cubra las necesidades. Hay un punto también, además de este punto que hemos estado conversando de la subvención, del problema de los sueldos, de las altas autoridades, de las empresas, las licitaciones, que tiene que ver con la postulación de proyectos. Al final, la postulación, que la educación se financie con postulación de proyectos es grave, porque hace, por un lado, competir a los establecimientos educativos para poder comprobar tu nivel de pobreza, cuando sabemos que están todos mal. O sea, nosotros en las asambleas, los distintos delegados, manifestamos las mismas problemáticas, ¿no? Desde un ruido en la biblioteca hasta caca de paloma. O sea, no hay liceo, escuela, jardín en Antofagasta que no tenga eso, que no tenga un problema el cual resolver. Y el problema es que ¿qué hacen? Que te dividen. Entonces, como la escuela tanto se gana el proyecto, esa es la que va a estar mejor. Entonces, como esa está mejor, entonces no reclamen, pero sí las otras. Entonces, al final es como una estrategia también para mantenernos divididos, pero también para fomentar ese negocio
y la competencia entre establecimientos educativos. Sí, una cosa, porque por lo que decía Carla respecto al tema de la mantención de los establecimientos, que es uno de los puntos críticos, o sea, mínimo que debiese haber un personal de planta que mantenga los establecimientos, pero no, cada cosa, como decía la Nancy, es un negocio, es una licitación, es una trampa y nadie sabe quién está detrás de eso ganándose esos concursos, porque es todo mercado público, se llama el sistema, y es, claro, los precios mucho más altos que lo que normalmente uno diría cuánto vale arreglar un vidrio, desde un vidrio hasta instalar un data, hasta todo. Claro, bueno, menos mal que acá no llueve recurrentemente, porque salieron noticias en el invierno que no sé, pues en Valparaíso se llovía en las escuelas, en el sur, un frío tremendo, algunas están en container, es una situación igual más brutal que existe a nivel nacional acerca de la educación pública, y también la cuestión de los proyectos, que además es tan burocrático, que es tanto papeleo y después te lo rechazan, te lo devuelven y así pasan los años. Claro, bajan los recursos, quedan ahí vacante el concurso, entonces ninguna empresa, porque, bueno, por ejemplo, acá en la corporación municipal se demora en pagar mucho tiempo, entonces nadie quiere... o el gobierno regional, nadie quiere acceder a ese proyecto para poder realmente llevar a cabo el tema de la infraestructura o las mejoras que se estaban postulando. Igual yo no sé si todo el mundo sabe que cada niño, como que cada estudiante vale dinero, al final de cuentas, porque la asistencia de cada niño, así funciona el sistema, pues la asistencia de cada niño implica entrada de dinero por la subvención. Y cuando la escuela o el liceo o jardín es vulnerable, ese aumento, o sea, se aumenta, no se aumenta la inasistencia, sino que se aumentan los recursos de subvención. O sea, cada estudiante vale más cuando es vulnerable. Y me parece terrible, porque al final de cuentas uno, no sé, por ejemplo, al menos yo y Carla, que trabajamos en una escuela que tiene un gran índice de vulnerabilidad, sabemos que cada uno de nuestros estudiantes está entregando muchísima subvención, y eso no se ve reflejado en ninguna mejora. O sea, ahí te muestra cómo este sistema de subvención escolar no sirve para poder tener una escuela pública de calidad. Es más, esa misma plata, como comentaba recién el domingo, muchas veces se la llevan los mismos municipios, como lo vimos en el emblemático caso de la mochila de Karen Rojo, que utilizó un montón de recursos y también usó recursos de la educación pública, o sea, de los estudiantes más vulnerables de la comuna, para propaganda electoral cuando se está candidateando. Entonces, realmente importante poder detenernos a hablar sobre cómo nace este negocio, el mercado, que la educación es vista como un negocio, una mercancía que nace, que se instala en Chile como un modelo o sea, muy un pilar del país, que lo siguieron profundizando figuras como Bachelet de la ex Concertación, y que con la derecha también se vino a profundizar mucho más este modelo de mercado que no se ve solamente en las escuelas públicas, sino que también con el tema de la deuda, por ejemplo, poder estudiar en la universidad. O sea, hoy en día, si lo pensamos bien, acá en la comuna ni siquiera nuestros estudiantes pueden acceder a la universidad gratuitamente. Por mucho que se hable de la beca, gratuidad y todo eso, las universidades siguen siendo un negocio, porque también ahí hay otro negocio más grande, que son las universidades privadas también, po. Entonces, realmente, no sé si... Yo quería decir... la Nancy. Yo voy a pasar a otro punto, dale. No, que iba a decir que es bastante perverso, porque con lo que decía la Dani recién, porque esto te lleva siempre a una presión por la cifra. Entonces se ve que los estudiantes fuesen números nomás. Entonces todo te lleva a mirar como un objeto, y se preocupan todo y se alarman porque el estudiante no va a clases, porque no va a haber subvención, pero no porque el estudiante no va a clases. Y ahí tenemos un grave problema nosotros que trabajamos en los liceos municipales, que tiene que ver con condiciones estructurales de vida
de que muchas veces porque no tuvo plata para el pasaje, porque no pasó una mala noche, porque en sus casas viven en campamentos donde es una vida bastante precaria, porque no tenía que comer. O sea, digo, como también es perverso lo que hay detrás de todo este tipo de financiamiento y lo que nosotros vivenciamos, porque al final todos sabemos que es la preocupación por la subvención. Y porque hay hacinamiento también en la sala de clase, porque nos llenan la sala. Y hoy día nosotros en Antofagasta tuvimos todo un debate por un problema de matrícula, porque había un exceso de demanda también para la cantidad de escuelas que no se construyen hace 12 años establecimiento educativo en Antofagasta, y todos preocupados de por favor matricular. Y yo estoy segura que es justamente también para recibir más financiamiento, más que la preocupación de que hoy día se garantice este derecho a educarse. Sí. Y una cosa que quería ir porque, digo, para que entremos a cómo ha avanzado esto, porque la salida que dio el gobierno, porque veo contar, los profesores cuando salimos a paralizar, a movilizarnos y todo, lo hicimos varias veces en contra del sistema municipal. ¿Y qué respuesta nos dieron? Que son los servicios locales de educación pública, que es, decíamos, falsa desmunicipalización, en el sentido de que todavía mantiene la misma lógica. Es decir, el Ministerio de Educación le pasa los recursos a otra administración, en este caso ya no la municipalidad, sino el servicio local, y esa administración también tiene que concursar a proyectos a través del municipio, a través del gobierno regional. Tiene además la característica de que es para ellos optimizar recursos, es decir, para invertir menos en personal administrativo, dicen, porque van a reducir la cantidad de personal que en el fondo administra la educación, fusionando comunas en un solo servicio local. En Antofagasta es Taltal, Mejillones, Sierra Gorda y bueno, Antofagasta. Y eso, por ejemplo, la gente de Taltal, si tiene un problema, va a tener que viajar hasta el servicio local de Antofagasta para resolverlo. Entonces, hay un tema de que ellos también les va a permitir fusionar establecimientos educativos. Es decir, si un establecimiento tiene muy poca matrícula en una comuna, y lo puede fusionar con el otro para concentrar la matrícula y así ir debilitando en el fondo la educación pública. Por no decir, además, que estos servicios locales, los directores siguen teniendo, o sea, los administrativos, digamos, nuevos, que ya no estaría la figura del alcalde como principal sostenedor, tienen un sueldo de alcalde, o sea, siguen estando totalmente ajenos a la realidad de la educación, de los trabajadores de la educación, y ni que hablar de la representación que tienen esos servicios locales. O sea, dicen que hay un poco de representación de los apoderados y de los... Que va a ser un poco más democrática, dice. Claro, un poco más democrática, pero en realidad algo testimonial, o sea, no es para nada un espacio donde las comunidades educativas puedan decidir, los protagonistas de la educación puedan decidir sobre la educación que se necesita. No es para nada democrático que existan solamente 2 representantes de cada estamento por servicio local de educativo, cuando, por ejemplo, el servicio local de Antofagasta es uno de los más grandes a nivel nacional. Es súper poco democrático. También recién hablaste de cuánto ganaba, por ejemplo, los sueldos millonarios que tienen. Acá anoté un dato de que el directorio ejecutivo gana más de 8 millones de pesos y los funcionarios administrativos ganan más de 3 millones de pesos. Y todos hemos visto cómo los servicios locales, los ejemplos, por ejemplo, Barranca, por ejemplo, el SLEP de Atacama, bueno, y ahí unos ciertos ejemplos de SLEP que no han funcionado y que han profundizado la crisis de la educación, aún teniendo estos tipos sueldos millonarios. Entonces, ahí, ¿para dónde se van los recursos? ¿Qué estamos mirando en los recursos? Y además quería también decir que cuando nos movilizamos en contra en contra de del sistema municipal, y que decíamos que la escuela, la educación vuelva a ser financiada directamente del Estado, más del 90% de los profesoras a nivel nacional votamos en contra de estos servicios locales, y Bachelet a través de la ley NEP lo impuso igual. Pero ojo que no es solamente Bachelet, o sea, sabemos que Bachelet es la política del de los servicios locales, pero hay quienes defienden
que los servicios locales de educación serían la solución al problema de la crisis de la educación pública. Por ejemplo, no sé, pues acá lo tenemos, por ejemplo, con dirigentes de tanto del Colegio de Profesores como del actual sindicato, la directiva del sindicato de profesores de acá de Antofagasta, que es como que ya se ve como un hecho ya que viene, o sea, como que ya vienen los servicios locales de educación y ya como que no hay como que no hay nada más que hacer, más que esperar que sean bien instalados. Bueno, nosotros ahí tenemos igual una visión distinta en el sentido de que los servicios locales de educación vienen a ser mucho peor que el actual sistema municipal. Nos lo ha demostrado las distintas traspasos que hayan habido. Bueno, la comuna de Antofagasta es la comuna más grande. No es menor tampoco decir que este año también se reunieron los alcaldes de las comunas con el ministro Cataldo para poder pedirle que se atrase, que se ponga una pausa al traspaso, porque supuestamente íbamos a ser traspasados este 2024, porque, bueno, el mismo Jonathan Velázquez lo dice en una cuña, bueno, no dice tiene miedo, pero claramente no quiere que haya una movilización como fue en Atacama, o sea, sabe cómo somos acá en Antofagasta, cuál es la fuerza igual que tienen los trabajadores de la educación y no quiere enfrentar una movilización enorme ante los ataques que se vienen, que sabemos que vienen despidos, que vienen mayor precarización. De hecho, ya hay una preparación igual. Hay una preparación acá en la comuna. Han despedido a muchos profesores habilitados porque el Servicio Local de Educación también trae una nueva forma igual que precariza igual. Por ejemplo, acá en Antofagasta no tenemos muchos profesores. No hay profesores, por ejemplo, de ciencia, de matemática. Entonces, hay mucha gente que está trabajando con la condición de habilitación. Y eso, para el traspaso, vienen ya aplicando ya despidos en muchas partes, sobre todo acá en el único liceo artístico que hay acá en la comuna de Antofagasta, el Liceo F60, que lamentablemente ha despedido a todos los profesores de música por no cumplir con las normas que el mismo servicio local dice. También lo vio en la única escuela especial también está viviendo despidos por lo mismo. O sea, ya se está viendo lo que viene el servicio local de educación y por un lado, si nos arrodillamos ante este hecho como lo quieren hacer o confiamos, como muchos dirigentes igual del Partido Comunista que dirigen también el Colegio de Profesores, que confían en que el servicio local de educación sí va a ser una buena implementación o una buena política para nosotros. Claro, pues es la política de la ex nueva mayoría, donde el PC también era parte de esa coalición y que también ahora el gobierno lo ha seguido implementando, dándole rienda suelta a los servicios locales. Bueno, el otro día hubo una charla estaba Alejandro Tapia, el director del Antofagasta, que dice que no hay que preocuparse porque los profesores van a pasar regularmente. Pero cuando le cuestionamos el asunto de que están despidiendo a gente que la habilitan porque no existe pedagogía para que los profesores, para que aquellos profesores que son habilitados se puedan estudiar y puedan realmente sacar el título, dice, pero que tiene que poner esfuerzo como al trabajador. Entonces, ¿qué significa eso? Que queda en la mano de la persona que buscar las posibilidades de dónde estudiar, porque acá en Antofagasta no existe, que también tiene que ver con los recursos que también van de su bolsillo. Claro, el negocio de la universidad, por algo no hay acá tampoco en la preparación y con el tiempo personal también del profesor, que después de toda la jornada laboral tiene que también estudiar. Que con esto que decías tú del PC, bueno, acá nosotros ya empezó la campaña, ¿cierto? Y el candidato del Partido Comunista, que sería el candidato del gobierno, Iriarte, es uno de los defensores del traspaso de los SLEP. Espera. Y eso, sí, el resfrío. Profesora. Y eso igual hay que decirlo porque hoy día son personas de carne y hueso con nombre y apellido que están defendiendo este traspaso y que están entablando ilusiones también, porque como decía la Daniela, están enlazados también con los dirigentes del Colegio de Profesores, porque igual si bien los dirigentes del Colegio de Profesores han salido a hablar y dando discursos, pero ellos han sido responsables de mantener estas luchas aisladas.
el SLEP Atacama dio una pelea importante en unidad con los trabajadores, con los apoderados, con los estudiantes, pero los dejaron aislados. No permitieron que se impulsara un paro nacional en el cual todos nos pudiésemos sumar y unificarnos en conjunto de las comunidades educativas para poder rechazar ese traspaso. Lo mismo con el SLEP de Barranca, etcétera. O sea, ellos también han sido responsables de aislar las distintas luchas y yo creo lo que quieren hacer también acá en Antofagasta, que quedemos también aislados en el traspaso. El mismo Seremi de Educación hace como 2 semanas atrás salió en una entrevista diciendo lo mismo que dicen los dirigentes del Colegio de Profesores y lo mismo que dijeron los dirigentes actuales del sindicato de acá de Antofagasta, de profesionales y profesores, de que tenemos que estar, de que va a ser un traspaso tranquilo, que hay que lograr que el traspaso sea lo mejor posible, como tipo instalando ilusiones en la gente y que nos quedemos calmados cuando en verdad sabemos que es un tema en el cual igual se van a mantener el financiamiento vía proyectos, en el cual igual va a seguir ese modelo de mercado que es el que cuestionamos hace un rato, se va a mantener. Entonces el alcalde también va a tener un rol en elegir un comité directivo de los servicios locales. Entonces ellos siempre dicen, no, es que esto es algo nuevo y ya los alcaldes van a quedar aparte. No es así. Los alcaldes igual van a tener decisión en los recursos que se aprueben. El gobernador regional o el futuro quien salga también va a tener un rol. Entonces ese modelo de mercado no se modifica. Sí. Una cosa, porque es importante esto de el debate municipal, porque Chiriarte es uno de los que tiene, como lo muestran, como con posibilidades, Claro. y es como el modelo del SLEP y Sacha Rasmilik el modelo de la subvención. Yo creo que claro, son dos como representantes de la crisis educativa, ninguno de los dos da salida real. De hecho, varios de los SLEP, muchos docentes reclamaban de que no les estaban aceptando las licencias, de que tenían problemas con el pago íntegro de los sueldos. O sea, la crisis que arrastraba la municipalidad le están pagando a los docentes vía el SLEP. Y nada, pues eso creo que es bien importante. Inclusive en el tema de cómo responder a esto, también es una crisis que ha recaído en los trabajadores de la educación. Nosotros, bueno, este año tuvimos movilización y todo, y también tuvimos el problema de la división. Digamos, cuando le exigían la paralización a Mario Aguilar, le exigíamos, la votábamos y todo, y después, claro, en el paro nacional y no convocó. Vino acá, sí. Vino él al acto a decirnos cosas, endulzarnos un poco, y después a nivel nacional no convocaron a nada. Convocaron, pero después de vacaciones. Claro, igual en vez de aprovechar de que existe y que se puede generar una fuerza a nivel nacional, ya que son problemáticas que se dan a nivel nacional, las aíslan, pues, para no realmente cambiar ese modelo educativo que existe. También quieren seguirlo perpetuando, son parte de eso. Había también otra cosa que se me quedó recién dando vuelta, el asunto de que en la reunión que estaba el director del SLEP Antofagasta también decía, no decía claramente cuánto eran los recursos que iban a llegar, ni cómo iba a ser la distribución de los recursos. Entonces, a pesar de que que nos patearon, nos han pateado el traspaso, tampoco se tiene claro todo realmente cómo va a ser. Ni en qué condiciones, ni lo único que está seguro, entre comillas, que lo dijo él, es que ningún profesor va a ser despedido, supuestamente, pero lo demás es todo incierto. Y una cosita con eso que yo creo que igual tiene que ver con la cantidad de déficit y de crisis económica de las corporaciones municipales. Nosotros recordemos que la corporación municipal de acá de Antofagasta tiene un déficit 4.000 millones, una cosa así como 4.000 millones de pesos el año pasado. Y según, o sea, ¿por qué lo postergaron? Porque con la excusa de que iban a regularizar todo ese déficit para que el traspaso sea lo más sano posible. Y vemos que lo siguen pateando porque sigue siendo insano. Y en realidad los proyectos que se habían aprobado para las escuelas y los liceos también se van pateando. Y es válido preguntarse, ¿será porque los tipos están intentando tapar todos los hoyos posibles para que el traspaso, entre comillas, ellos lo logren sanear? Sabemos que no va a ser así, o sea, ya hay un déficit, no por nada son lo que tú decías al principio, Domingo, lo de los despidos, etcétera. O sea, eso es porque se van a ahorrar plata que hoy día ahí uno no sabe para dónde se fue ese dinero.
finalmente. Sí. De hecho, siempre hay deuda previsional con los docentes, siempre Se estamos pagan desfasados un tarde. mes y así. Pero yo quería ir a un punto que igual creo que es importante porque nosotros hablamos mucho de la condición de la escuela, de la educación en sí misma, pero la educación no es que está aislada de lo que ocurre con las familias. Yo creo que ahí hay un punto bien importante porque nosotros, por ejemplo, en la movilización impulsamos, no sé, un encuentro educativo, buscamos tener una idea de unidad con los apoderados, con los estudiantes, pero hay que dar cuenta de lo que pasa con las familias hoy día que están en la educación pública, que viven realidades de precariedad, de problemas que son bien profundos y que después se expresan en la propia educación. Yo creo que todos estamos en establecimientos que tienen estudiantes en condiciones de vulnerabilidad, que son parte de esta crisis, que no es solamente la educación y el establecimiento y cómo funciona esta administración, sino también de cómo llegan los estudiantes desde sus casas, desde las condiciones de sus familias. El problema que se vive en las escuelas no es solamente educativo, pues también es social, tiene que ver con las condiciones que viven las familias de nuestros estudiantes en conjunto, donde se ve también el hacinamiento, donde últimamente ha aumentado el porcentaje de campamentos, subiendo a 37% en estos últimos años, y son condiciones que precarizan a los estudiantes de nuestras familias, donde se expresan a través de diferentes cosas, como por ejemplo el hacinamiento, lo que lleva a la violencia, lo que lleva al hambre, por ejemplo, donde hay un negocio terrible con la alimentación, donde Junaep trabaja a través de concesiones que se pelean como carroñeros la alimentación para hacer negocio de ello. Y donde realmente no se preocupan por la calidad de alimento que le dan a nuestros estudiantes, pues reciben un pan enano con cualquier cosa, las trabajadoras tienen que muchas veces conseguir su alimento con otras escuelas para poder cocinarle algo a los pequeños, a los jóvenes. Tienen que llevar alimentos de sus casas. Es algo totalmente brutal cuando sí hay recursos para ello, pues sí están los recursos, y también no se piensa en las condiciones de desarrollo de nuestros estudiantes que están en crecimiento, que tienen que estar con el estómago lleno para poder realmente concentrarse, aprender y poder realmente poder lograr un desarrollo mayor en los establecimientos educativos. Igual frente a eso es re complejo porque a nivel nacional esto se ha denunciado, bueno, el problema de la Junaep y todo, las manipuladoras se han manifestado a nivel nacional. Toda la precariedad de la educación, Aguilar, que es el presidente del Colegio de Profesores, lo aísla, tomando como los problemas educativos como si fueran de convivencia a través de una ley que se vaya a resolver, pero esa ley no habla realmente de las condiciones que viven nuestros estudiantes con sus familias, y tampoco habla de cómo inyectar recursos, de cómo implementar mayores profesionales de salud mental para poder tratar estos problemas que existen en la escuela. No habla realmente, no ataca el autoritarismo que existe también en el sistema educativo de conjunto, que es totalmente autoritario, que saca a los apoderados de las escuelas, que mientras más afuera estén, es mejor, porque así no se dan cuenta de las condiciones reales que hay dentro de las comunidades educativas, como nuestra escuela en la que trabajamos nosotros, que parece una cárcel, está llena de púas y que no es un lugar muy, muy agradable de poder asistir para poder aprender. Bueno, sin duda, igual como con todo lo que tú dices, las escuelas son una caja de resonancia de las mismas contradicciones que se viven en una ciudad. Bueno, y Antofagasta específicamente, una ciudad en clave minero, donde en verdad las prioridades son la ganancia de las grandes empresas mineras y no justamente la educación. Y dentro de la escuela uno ve eso. O sea, hace poquito se quemó la casa de uno de nuestros estudiantes. ¿Cuándo van a tener acceso a comprar una vivienda nueva si el acceso del suelo es uno de los más caros a nivel nacional? Entonces, ¿qué pasa con esos estudiantes?
¿Qué pasa con esos estudiantes que, no sé, por otro día me pasó que en el patio una chica decía, tengo hambre, y decía, pero no almorzaste. Sí almorcé, pero me voy a correr después de almuerzo y ya se me dio hambre de nuevo, porque ahí son los mismos niños los que te dicen que están pasando hambre si están en crecimiento. Entonces, y después ya cambiando de tema me dice, yo le pregunto qué es lo que ella quiere hacer de grande y me dice que ella quiere ser doctora. Entonces ahí volvemos al tema de, bueno, y el acceso a la educación, el acceso a poder estudiar, por ejemplo, en la universidad, mientras la educación siga siendo un bien de mercado para los empresarios de la educación, es difícil que nuestros estudiantes puedan llegar a la universidad. Entonces, ya que hemos hablado de todo esto, hemos explicado lo del negocio de la educación, igual ahora queremos entrar ya a pensar qué salida tiene todo esto, cómo podríamos darle una solución de fondo a el problema de la educación, a la crisis de la educación pública, cómo podemos nosotros soñar un poco con una educación distinta, con una educación que no sea vista como un bien de consumo, o esta educación que hablamos de una educación para ricos, una educación para pobres. ¿Cómo podríamos terminar con el negocio de la educación? Y también, ¿qué educación sería si es que no fuese un negocio? ¿Cómo podría ser la educación? Entonces, como para que hablemos un poquito de eso. Sí, yo creo que como primer punto hay que dejar de financiar a los privados. O sea, no se puede seguir financiando a los empresarios de la educación. Hay que terminar con el lucro de la educación. Tiene que haber un financiamiento que sea directo del Estado a los establecimientos educacionales. Hay que acabar con las administraciones que hoy día solamente privilegian sus propios negocios. Eso es el primer punto que yo creo que hay que dejar bien claro. O sea, sería como un financiamiento 100%, 100%. O sea, que todos los recursos vayan directamente a financiar las escuelas públicas. El tema ahí es que ¿quiénes van a administrar al final? Porque van a llegar, ya, supongamos que logramos tener un financiamiento directo del Estado a las escuelas, liceos y jardines, pero ahí, ¿quiénes van a manejar este dinero? ¿En manos de quién debiese estar el recurso para el mejoramiento de la educación? De quienes saben saben cuáles son las necesidades dentro de las comunidades educativas, porque quienes saben nosotros los trabajadores, los estudiantes, los apoderados. Claro, porque ahora no decidimos nada, claramente. Claro, y también a veces se preguntan cuánto debiese ser ese financiamiento. Porque hasta ahora es en base a la asistencia, como decíamos antes. Hoy día debiese ser en base a las necesidades educativas. Es decir, si una escuela tiene más necesidades, debiese tener un mayor financiamiento para resolverla. Es decir, el problema no es que pueda haber un establecimiento que quede sin alimento suficiente para cubrir la necesidad de sus estudiantes. En el Instituto Superior de Comercio recuerdo que siempre había un problema de que tiene 80% de vulnerabilidad y tiene 1.500 estudiantes y solamente tenía infraestructura para 300. Entonces tenía todo un montón de otros estudiantes que terminaban pasando hambre, por lo que decía Carla. Entonces el financiamiento debe ser en base a la necesidad educativa de cada establecimiento. Y como decía Carla, ¿quién sabe cuáles son las necesidades educativas más que la propia comunidad educativa, apoderados, estudiantes, profesores, todos los trabajadores de la educación en realidad? Claro, y también, por ejemplo, la contratación de especialistas, todo eso ahora está normado por cantidad de estudiantes, te dice, pero eso está normado sin adaptación y sin adecuarlo a las realidades de las comunidades educativas. Y también nosotros no podemos decir, hacen falta acá tantos estudiantes, tantos trabajadores, y poder contratarlo. No se puede hacer eso porque te ponen la norma, te ponen una ley que existe, que cada cuánto estudiante, psicólogo, cada cuánto estudiante, asistente de aula, asistente de las tías del aseo. Entonces esas decisiones no pasan tampoco por nosotros. Nosotros no tenemos ni voz ni voto frente a esas decisiones tan importantes. Sí, quizás sería bueno ahí comentar porque, por ejemplo, nosotros hubo un momento, bueno, seguimos estando igual, que nosotros somos más de 1.100 estudiantes
y tenemos una inspectora para más de 1000 estudiantes. Situación que nos llevó a un paro de brazos caídos en el Patricio Cariola que duró 3 días en exigencia de mayor contratación de personal. El tema acá es necesario llegar a una instancia de paro por exigir que haya el personal necesario para una escuela básica que recibe un montón de plata de subvención y todo lo que habíamos hablado recién. Ahí yo creo que está bueno. Otro ejemplo igual que, por ejemplo, no sé, pues si quisiéramos pintar la escuela, no se puede porque hay que postular un proyecto. Si queremos construir o ocupar, porque en la escuela igual hay muchos sitios heriazos así como de pura tierra y roca, donde los niños lo único que hacen es tirarse piedra y roca, y que pueden pasar además cosas por estar así en abandono, y no puedes llegar y construir ahí, porque hay leyes que dicen que tú no puedes llegar y hacer, por ejemplo, una biblioteca o una sala de arte, porque, o sea, todo está regimentado de tal manera que tú no puedes hacer nada. Entonces, igual está bueno pensar en esto, cómo soñamos nosotros igual una educación distinta, si las mismas comunidades, los mismos trabajadores de la educación en conjunto con los docentes, con los estudiantes, con los apoderados, pudiésemos autoorganizadamente gestionar los recursos y decidir qué hacer con ellos, dónde invertirlo, qué es lo que más hace falta. Igual, otro ejemplo, así con esto, para que hable otro de nosotros, es que hace poquito igual hubo un paro de las tías del programa de integración escolar, que son las psicopedagogas, psicólogas, fonoaudiólogas, kinesiólogas, de los niños con necesidades educativas más específicas. Estaban en paro porque no tenían materiales y pedían, no sé, pues, cajas sensoriales, Ni siquiera para imprimir. material para los niños Algo que, básico. claro, no tenían hoja. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo van a tener que estar en paro para que les manden el material con el que van a trabajar? Y lo más ridículo de todo es que les mandaron una caja para que terminaran luego el paro con témpera, así como una cosa así como nada que ver con lo que ya estaban pidiendo. Y después el gobierno sale hablando de inclusión. Es que eso es lo más paradójico, porque el gobierno habla de inclusión, el gobierno habla de que todos estábamos incluidos, pero esto es lo real. O sea, lo real es que los programas de integración escolar no tienen recursos. Lo real es que faltan profesionales en la escuela. Lo real es que hoy día estamos como en tierra de nadie, en la cual tampoco nosotros tenemos decisión de nada. Sí. No, y hay un tema también con el autoritarismo al interior de los establecimientos, en el sentido de que los directores, los equipos de gestión no responden necesariamente a lo que necesite la comunidad educativa, sino que como son o por alta dirección pública, es decir, hoy día por la corporación municipal es la que finalmente zanja esos concursos, o son directamente puestos a dedo, como la mayoría, por el propio alcalde, no responde a estas necesidades, responde a otras necesidades. Entonces, una de las cosas que debiese ser es que esos equipos fuesen electos por la propia comunidad educativa. Es decir, para terminar con esta cuestión de designaciones a dedo o de concursos poco transparentes en realidad, que no responden a estas necesidades, sino que responden a una administración en última instancia autoritaria de la educación. Entonces yo creo que eso también es un aspecto... Claro, y que sean bien revocables importante. igual, Claro. que sean revocables. También yo quería igual, recién hablé del tema de la alimentación, un tema súper importante, que es algo básico para cualquier persona, ser humano. Y que como la alimentación es a través de licitaciones, las empresas licitadoras son las que se encargan de entregarle la alimentación a cada establecimiento educativo. Nosotros decimos igual que el financiamiento también debe ser directo hacia las escuelas de acuerdo a las necesidades, po, y que esa alimentación sea que vean realmente las personas, que sepan realmente cuáles son los alimentos y las cantidades de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, al crecimiento, donde hayan nutricionistas, donde estén junto con las manipuladoras de alimentos, y nosotros como trabajadores de la educación apoyemos ese trabajo, pues, apoyemos en conjunto con los apoderados, que veamos las minutas, que veamos los porcentajes de alimentos que debe recibir cada estudiante, y que se termine con esas licitaciones que son un negocio donde se llevan un gran porcentaje de dinero a los bolsillos de las empresas, y
cortando la alimentación y precarizando la alimentación de nuestros estudiantes. Pues igual creo que eso es un punto súper importante porque muchos de nuestros estudiantes, como lo mencioné anteriormente, ese es su alimento base. En la casa ya después no tienen muchas veces para alimentarse. Sí. Otra cosa importante es que podamos, de esto de que hablamos, porque ¿en qué nos diferenciaría? Porque mucha gente piensa que el servicio local de educación es terminar con este sistema municipal que tiene la educación en crisis. Entonces, como para que quedara como más claro que lo que nosotros hablamos de que el financiamiento sea directo del Estado a la educación pública, que quede claro que no nos referimos al SLEP, porque hay gente que puede pensar, bueno, pero eso ya es el SLEP. Dejar claro que el Servicio Local de Educación va a seguir manteniendo el tema de subvención, va a seguir manteniendo el autoritarismo de los directores de las escuelas, o sea, se va a seguir manteniendo el mismo modelo, como que cambia la figura más que administrativa, pero se mantiene este tema y nosotros como trabajadores igual creemos que es importante no solamente recibir este financiamiento, sino que nosotros autoorganizadamente poder gestionarlo. Y cuanto más organización, más autoorganización haya, por ejemplo, con algunas cosas que hemos intentado nosotros impulsar, como son las asambleas unificadas, las asambleas triestamentales, estos encuentros educativos, en cuanto más avance la organización, mayor influencia vamos a tener nosotros en, por ejemplo, en pensar qué se tiene que enseñar, qué se tiene cómo tiene que ser la educación, porque si tú hablas con los profesores, ellos te van a decir, oye, se necesita más, temas que son derechos básicos, como por ejemplo la educación sexual integral, que son temas que hoy día no están en las escuelas. O sea, que no es una realidad que hoy día los niños tengan ese derecho, que no es solamente la educación sexual integral que pasaban hace años con el uso, por ejemplo, del preservativo, sino que es también el consentimiento, es también que hay muchos niños que son trans, niños, niñas, niñas, que hoy día tampoco tienen cabida en este tipo de educación mercantil, porque también hay un tema ahí que no se va a resolver sin organización y sin lucha también de las comunidades educativas. Bueno, y la derecha, un eterno que está en contra de la educación sexual, ha sido su política y ha hecho demagogia con la educación sexual, que es algo tan mínimo que les permite hasta a los estudiantes identificar cuando sufren abuso sexual. Muchas veces se naturaliza en las familias más precarias, generalmente hay mucho hacinamiento, hay muchas condiciones que llevan a muchas cosas marginales también. La derecha en realidad se opone a la educación sexual integral. Hace unos años... Claro, hace unos años se sacó una especie de folleto que ni siquiera era algo revolucionario, era un folleto de parte del gobierno de la ex nueva mayoría en Santiago, de cuando era toda la internet ahí. ¿Y quiénes fueron los principales opositores? La derecha. Hace poco fue el escándalo de Eduardo Macaya, el padre de, creo que se llama José, ¿cómo se llama el Macaya? El que era presidente de la UDI, la Unión Demócrata Independiente, que al final tuvo que renunciar a la presidencia de la UDI después de la movilización que hubo fuerte. ¿Por qué? Porque Eduardo Macaya, bueno, se comprobó que había hecho abuso sexual infantil, pero ellos son, o sea, la UDI, RN, los republicanos son los responsables de que esto no se lleve adelante, pero claro, al mismo tiempo son también tienen esa hipocresía de que están involucrados en casos de abuso sexual a menores. Entonces, por eso es que igual es importante que nosotros seamos quienes podamos decidir para dónde se destinan los recursos según las necesidades de cada establecimiento educativo. Sí, también... Digo, está todo esto de la educación sexual integral, pero también hay una cuestión de que el hecho de que la educación sea autoritaria no permite a las comunidades educativas discutir qué contenidos y cuáles son al servicio de qué tiene que estar la educación. Sobre todo Antofagasta, que está al servicio de formar mano de obra barata para la minería. Hoy día teníamos una reunión del comando de las elecciones y uno de los... El hermano de la Dani decía, en mi escuela me dicen que, una escuela científico-humanista, me dicen que busquemos trabajo relacionado a la minería para ganar más plata. Y en el fondo, ¿qué consideración hay con los reales intereses de esos jóvenes que están
ahí qué es realmente lo que ellos los motiva a querer aprender. Entonces, tenéis finalmente un modelo que está al servicio del negocio empresarial. Antofagasta es una zona minera, pero es una zona que requiere también la posibilidad de que los jóvenes puedan decidir qué tipo de educación, qué conocimientos son los que necesitan y qué forma de desarrollo apuestan a tener. O sea, la educación no puede ser simplemente al servicio de la ganancia de un puñado de empresarios que se hacen multimillonarios con el saqueo de los recursos naturales. Hay más allá de ser un campamento minero grande, digamos. Entonces yo creo que allí hay un tema importante, que es cómo una educación está al servicio, por ejemplo, de mejorar las condiciones de vida de la población trabajadora en Antofagasta. Yo creo que eso también es un aspecto bien importante. Sí. Sí, bueno, y ahí está muy enlazado también la jornada escolar. Hoy día tenemos una jornada escolar completa que está basada en los ritmos productivos. No por nada los estudiantes van y se le terminan tomando la locomoción a las 6:30 de la mañana, como cualquier trabajador. Después terminan llegando a la casa a la hora de cualquier trabajador. O sea, los estudiantes van a estudiar sin ganas. O sea, no hay motivación por lo mismo. ¿No? Y tampoco hay acceso a la cultura, Al deporte, al desarrollo de otras claro, habilidades. para el hecho de ir a un parque, a jugar a una plaza, porque está todo hecho en base a la producción. Así que, bueno, yo creo que ha sido bien buena la conversación que hemos tenido, hemos podido profundizar. Falta ahí un poco más todavía, que tenemos para rato para hablar de todo lo que, cómo soñamos que esto sea, pero igual los invitamos porque igual es importante soñar con una educación distinta, con una educación que no esté al servicio de la ganancia empresarial de las grandes empresas. Y también, bueno, para terminar, igual invitarlos a sumarse a los comandos. Tenemos un comando de educación donde hay estudiantes, donde hay apoderados, donde hay trabajadores de la educación. Hay distintos comandos que se están formando. Van a haber actividades culturales igual. Estamos ahí full con todo lo que significa esta campaña electoral, donde queremos poner al centro, ¿cierto?, el tema de cómo defendemos la educación pública, cómo terminamos con el negocio de subvención a los privados y cómo igual las comunidades educativas autoorganizadamente gestionan sus escuelas y las ponen al servicio de sus propios intereses y no como está hasta el día de hoy. Así que no sé si alguien quiere dar una palabra de cierre. No, gracias a todos. Una cosa que quizás nos faltó nombrar, pero por ejemplo, Iriarte dice... ¿cómo era el eslogan? Vivir como producimos. Bueno, las escuelas y la educación hoy día está al servicio de la producción, y el servicio de la producción es la precariedad para formar estudiantes que vivan como en la escuela, casi como en un campamento minero en algún sentido, o sea, sin acceso a nada. Y eso es la precariedad, recibir órdenes, jornadas extensas, no disfrutar de la juventud, de la niñez, no tener derecho a decidir qué es lo que realmente es la educación que quieren tener. Contra todo eso es que nosotros estamos, claro, impulsando esta campaña. Entonces quería agregar eso porque me pareció importante, porque, no sé, el Partido Comunista hasta hace un tiempo aparecía como la opción de izquierda, entre comillas, que quería luchar contra el sistema y todo, pero dejando... hoy día está cada vez más adaptado, digamos, a administrar las migajas de lo existente, digamos, sobre todo desde que son gobiernos. Bueno, eso entonces. Bueno, Terminamos con este programa educativo y, bueno, vamos a estar ahí Comenten, haciendo más programas. Compartan el programa. Nos siguen y invitados sí, a la actividad. a seguirnos, La Izquierda Diario y Carla Ramírez, Daniel Avilés, Domingo Lara, Nancy Lancerín. Agrupación Nuestra Clase a nivel nacional. Chao, comenten.